Informe especial. Solo en CETX. Bienvenidos a Informe Especial, el último informe especial de 2024. En los últimos días, a raíz de la desesperación que tiene el presidente de la República, pues afirmó que él era libertario y progresista. Oiga, ¿cómo esperan que un gobierno libertario y progresista prohíba el amor y hacer el amor? Esto naturalmente despertó la indignación de los sectores libertarios de Colombia que han buscado la manera de pronunciarse frente a ese disparate, uno de los últimos disparates de Gustavo Petro en 2024. Para hablar de este tema, vamos a conversar con Pilar Bastidas, directora del Movimiento Libertario de Colombia. Pilar, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos para seguir despejándole a la audiencia del por qué claramente Petro no es libertario y es todo lo opuesto a realmente serlo. Esa es la pregunta inicial, Pilar. ¿Por qué Petro no es y nunca ha sido y nunca será libertario? Bueno, antes de él ser presidente y de hecho desde antes de haber sido alcalde, es una persona que siempre ha querido vivir y ha logrado vivir a costa del Estado, lo más antilibertario. Él siempre ha estado pretendiendo que sus ingresos simplemente el Estado papá, el Estado protector se los dé. Entonces, de entradita, claramente nunca lo ha sido. Siempre cuando él ha hecho parte y ahora más siendo presidente, siempre se ha enfocado en que el gobierno, el Estado, va a ser un gran monopolio. El Estado es el que te va a suplir tu tema de salud, el tema de la pensión. Siempre va a estar ellos por encima y queriendo siempre buscar el monopolio y comenzar como a correr del camino aquellas empresas que, si bien tienen errores, si bien se necesita corregir muchas cosas, pero hacen un papel muy importante para que un país logre tener una competitividad. Caso muy específico, el tema de las EPS. Y así tenemos muchos más. El tema de las pensiones con el querer que todo el mundo prácticamente vaya con pensiones. El comenzar a limitar a las personas a que puedan tomar decisiones. Entonces, con el tema de las pensiones, si definitivamente no logras entrar en haber tenido las semanas específicas para poder seguir en los fondos privados, obligatoriamente vamos todos para allá. ¿Qué es eso? No es que el gobierno nos esté dando una solución. De por sí el sistema pensional no es el adecuado, sabemos que es una pirámide, pero el ya coactar a los ciudadanos a que no tengan elección va completamente en contra del libertarismo. El libertarismo siempre propende porque el individuo tenga la libertad de tomar las decisiones que le atañen a su persona, a su proyecto de vida, sin que el Estado interfiera en ello. Claramente este gobierno cada día más con lo que fue su propuesta de gobierno, con lo que son sus reformas, pues obviamente nos lo hace saber que es todo lo contrario al libertarismo. De hecho, lo que usted dice me recuerda la frase de Benito Mussolini definiendo al fascismo. Nada contra el Estado, nadie contra el Estado, nada por fuera del Estado. Y muchos petristas se ofenden o se burlan cuando uno les dice que son fascistas o uno les dice fachos. Pero realmente lo que representa Gustavo Petro, que es una ideología marxista y comunista, es el fascismo puro y duro, y el libertarismo digamos que es la corriente contraria al fascismo. ¿Qué opina usted? Completamente de acuerdo, y es que igual nos hemos dado cuenta, en el libertarismo somos bastante críticos del Estado. Realmente nosotros siempre, el ideal es que no existiera, pero todo tiene que ser una transición. Digamos, esa es la transición que nosotros estamos proponiendo para Colombia, comenzar a hacer una reducción del Estado. ¿Por qué? Y más en un Estado que hoy está gobernado
por una persona como Gustavo Petro, que sus ideales van completamente en contra de los ciudadanos, porque lo que quieren es ese control. Una parte que se me escapó ahorita es la forma como ellos, si por un lado están agrandando su gasto, agrandando la burocracia. Está desbordado el gasto público. Completamente. Comienzan a seguir aumentando puestos diplomáticos, cuántas embajadas, 86 embajadas, cuánto nos está costando eso, pero por otro lado dicen no hay plata, entonces más reformas, más carga de impuestos, más trabas para que las empresas puedan seguir con una productividad al alza, lo contrario de lo que estamos teniendo. Entonces claramente son gobiernos que van completamente en contra de que un país vaya a la riqueza. Ellos claramente sí buscan la riqueza, pero para unos pocos y claramente para los que los rodean, y ya lo hemos visto. Aquí nadie está diciendo cosas que no son y que ya la justicia misma está sacando en adelante con todas sus investigaciones. Entonces, claramente no es el camino. Yo, cuando oí ese esperpento de Gustavo Petro diciéndose o describiéndose como libertario, pensé que este personaje que preside a Colombia tiene una fijación, y tiene una fijación con los libertarios precisamente, y quiere marcar una distancia con el libertario más popular en este momento en el mundo, y es Javier Milei. ¿Usted también percibe esa fijación de Gustavo Petro con Javier Milei, un hombre exitoso en su gobierno, en las tareas que ha emprendido? Claro, y ahí es cuando uno una vez más ve las incoherencias de Gustavo Petro, porque realmente desde antes, de hecho desde que él hizo la visita antes de ser presidente aquí a Colombia, que tuve la oportunidad de verlo, ya realmente los ataques habían sido muy frontales. Obviamente Milei no es una persona que deja pasar las cosas y las enfrenta con argumentos, que creo que es de las cosas más valiosas que tiene, y ahora hoy siendo presidente no solo tiene argumentos, sino resultados. Entonces, de las cosas que sí son claras, y por eso es que muchísimas organizaciones no solo nos estamos pronunciando, sino nos estamos uniendo, porque es que esa forma en que este tipo de gobiernos, porque progresista sí es, libertario es lo que no es, pero los progresistas comienzan a jugar con romantizar las cosas, con empezar a cambiar las verdades, a cambiar los significados de las cosas. Entonces, si él a su gente le comienza a decir que es libertario, le comienza a calar a la gente. Y ahí es cuando nosotros tenemos una responsabilidad muy grande como ciudadanos de siempre hacer un alto, marcar precedentes, porque cuando las cosas se están diciendo y se está cambiando la verdad, hay que ser contundentes, porque no podemos permitir la famosa posverdad que ya comienza a cambiar la historia y comienza a cambiar realmente los significados de lo que son las cosas. Vamos a un corte de comerciales y ya retornamos a Informe Especial en CTX. Derecha ciudadana, por ti, por Colombia, por nuestra libertad. Derecha ciudadana, siempre en defensa de la democracia, de las instituciones y la verdadera paz. No buscas fama, se olvide la verdadera paz. Necesita un cuaderno y un bolígrafo de última hora. ¿Se le olvidó el regalo? ¿Se acordó de las fotocopias o de las impresiones y ya es tarde? ¿Está sin el seguro obligatorio para su vehículo? Papelería Creativa A&A es su centro de soluciones. Aquí encontrará los útiles y los regalos que necesita, todo con la mayor calidad y el mejor servicio. Papelería Creativa A&A es su centro de soluciones. DJP. Ingeniería Electromecánica. Especialistas en mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores, instalación de controles de acceso para su residencia o empresa
e instalación y modernización de todo tipo de puertas vehiculares y peatonales. Y seguimos en Informe Especial de CTX con Pilar Bastidas. Pilar, ¿cuál es la diferencia entre libertario y liberal clásico? Me explico, porque es que aquí uno dice liberal y la gente se imagina el trapito rojo y a López Miquelsen y demás. No, ¿cuál es la diferencia entre un liberal de verdad y un libertario? La diferencia más grande es el creer en que el Estado sí tiene que entrarle a solucionar a los ciudadanos los problemas que tienen. El libertario, vista de eso, realmente se enfoca en que el Estado solo supla temas de seguridad, ciertos temas como muy básicos, pero no interfiera. El liberal sí de todas maneras pretende en que el Estado se inmiscuya en mucho más el desarrollo como tal del mismo país. En cambio, el libertario lo limita. Esa es la principal diferencia entre liberal y libertario. Bueno, hablemos del próximo año, que ya va a ser un año agitado en el tema político, en el tema ya preelectoral, con candidatos y demás. Quisiera saber, usted como líder, una de las lideresas del movimiento libertario, ¿cómo ve el panorama político, el panorama de candidaturas de cara a 2026? Bueno, el panorama va a ser bastante interesante y yo creo que hay algo que puede jugar muy a favor de nosotros, y es que las personas cada vez más están cansadas, desilusionadas de lo que son los partidos tradicionales. De los partidos que, si bien hoy no son gobierno, sí tienen un porcentaje muy alto de culpa a lo que hoy es Colombia. Entonces, la oportunidad de que lleguen a puestos muy importantes, personas como ahorita las estamos llamando outsiders, son mucho más altas. Ya las personas no le creen a que entonces porque es el partido tradicional, porque tienen ya la personería jurídica, porque claramente es mucho más sencillo para un candidato aspirar por ese tipo de partidos porque la tienen fácil, pero ya la credibilidad realmente está muy baja. Si bien todavía hay muchas personas, yo digo más que partidos, son personas que están haciendo unos trabajos importantes para hacerle claramente oposición, los partidos como tal han sido demasiado permisivos, y esa permisividad, esa pasividad es la que nos ha llevado a tener hoy a una Colombia al borde del abismo, donde realmente las posibilidades de volver a salir adelante van a ser mucho más difíciles que en años anteriores. Entonces yo creo que se va a tener una oportunidad de oro. Lastimosamente yo siempre digo, estamos en el mejor momento para nosotros. Pilar, finalmente, yo quisiera conocer un poco intimidades del tema. Cuando ustedes oyeron el disparate de Petro autoproclamándose o autopercibiéndose libertario, ¿cuál fue la reacción de ustedes? ¿Qué pasó en esos minutos posteriores al disparate de Petro? No, pues efectivamente uno hace parte de diferentes grupos, tanto en el movimiento como en la unión de los otros, y creo que esas cosas, yo les decía, bueno, Petro tiene esa capacidad de unir a la gente con sus disparates, y realmente lo que hizo fue potencializar un grupo que se estaba ya creando precisamente la semana pasada para unir a muchos grupos libertarios que, si bien venimos haciendo un trabajo importante, obviamente la articulación nos va a multiplicar, y eso es lo que estamos buscando nosotros. Entonces, por un lado, yo le agradezco a Petro que lo hubiera hecho, porque realmente nos está acelerando que nos unamos, que trabajemos articulados, que tengamos mejores resultados, porque realmente lo que nosotros queremos, y de todo lo que se dijo en los grupos, es necesitamos que toda Colombia tenga claro qué es el libertarismo, porque el
libertarismo es una opción viable para Colombia, porque el libertarismo sí es una propuesta que puede hacer parte de la baraja de candidatos. Entonces, uno siempre tiene que sacarle las cosas buenas y claramente eso es lo que estamos haciendo. Pilar Bastidas, muchísimas gracias por habernos concedido estos minutos para CTX. Le mando un abrazo a la distancia y nuestros mejores deseos para una Navidad en paz y un año 2025 lleno de desafíos, porque eso es lo que nos gusta a los que amamos la libertad y la democracia. Así sea. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, esperamos volver por este medio. Muchísimas gracias. Gracias y a ustedes muy amables por habernos acompañado. Nos encontramos, Dios mediante, el próximo año aquí en Informe Especial de CTX. Hasta pronto. CTX Colombia, una videorevista de Medellín, por Medellín y para Medellín. CTX, la contundencia de los hechos.